Imagina experimentar una conexión profunda con el Espíritu Santo cada día de tu vida. Sentir su presencia en cada decisión, en cada pensamiento y en cada paso que das. ¿Te imaginas lo que significaría vivir con una guía constante, con paz en tu corazón y con la certeza de que no estás solo? Muchas veces, la vida nos arrastra con su ritmo acelerado, llenándonos de preocupaciones, distracciones y dudas que nos hacen sentir desconectados de Dios. Sin embargo, la verdad es que el Espíritu Santo está siempre presente, esperando que nos abramos a su influencia para guiarnos y fortalecernos. Para muchos, la presencia del Espíritu Santo parece algo inalcanzable o reservado solo para unos pocos. Pero la realidad es que su presencia está disponible para todos los que lo buscan con sinceridad y humildad. No se trata de una sensación pasajera o de momentos esporádicos de inspiración, sino de una relación viva y continua con Dios. Al desarrollar ciertos hábitos espirituales, podemos hacer que esta conexión se vuelva más profunda y constante en nuestra vida diaria. Uno de los principales obstáculos para experimentar la presencia del Espíritu Santo es la falta de conciencia de su existencia y de su papel en nuestra vida. A menudo, nos enfocamos solo en nuestras propias fuerzas y capacidades, olvidando que tenemos acceso a un poder divino que puede fortalecernos, consolarnos y guiarnos en cada situación. La clave para cambiar esto está en aprender a reconocer su voz y a permitir que nos transforme desde adentro. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro maestro y nuestro guía. Jesús prometió enviarlo para ayudarnos a caminar en la verdad y para darnos la fortaleza que necesitamos en los momentos de dificultad. Sin embargo, muchas veces, ignoramos su presencia o no sabemos cómo abrirnos a su influencia. La buena noticia es que hay formas prácticas y sencillas de desarrollar una relación más profunda con Él, permitiéndole obrar en nuestra vida de manera poderosa. A través de la oración, la adoración y la meditación en la palabra de Dios, podemos comenzar a sensibilizarnos a la voz del Espíritu Santo. No se trata solo de pedir cosas o de hablar sin cesar, sino de aprender a escuchar, a esperar y a rendir nuestro corazón a su voluntad. La comunión con el Espíritu Santo transforma nuestra manera de pensar, de actuar y de ver la vida. Nos llena de paz en medio de la tormenta, de gozo en medio de la dificultad y de sabiduría para tomar decisiones acertadas. Este viaje hacia una conexión más profunda con el Espíritu Santo no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino un proceso continuo de crecimiento espiritual. Lo más importante es estar dispuestos y comprometidos a buscar su presencia cada día. En las siguientes partes, exploraremos hábitos específicos que pueden ayudarte a fortalecer esta relación y a vivir con una conciencia plena de la presencia de Dios en tu vida. Para muchos, la presencia del Espíritu Santo parece algo inalcanzable o reservado solo para unos pocos. Sin embargo, la verdad es que Dios desea que todos sus hijos experimenten su amor y guía a través de su Espíritu. No es un privilegio exclusivo de algunos, sino una promesa para todos aquellos que buscan su presencia con un corazón sincero. A veces, la rutina diaria, el estrés y las distracciones nos impiden notar que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, esperando que le demos un lugar central en nuestro día a día. Cuando ignoramos la obra del Espíritu Santo, corremos el riesgo de vivir una fe vacía, basada únicamente en rituales y conocimientos intelectuales, sin experimentar su poder transformador. Dios no quiere que nuestra relación con Él se limite a un conjunto de normas o prácticas religiosas, sino que anhela una conexión viva y personal con cada uno de nosotros. Su Espíritu está dispuesto a guiarnos, fortalecernos y mostrarnos el camino en cada circunstancia, pero debemos aprender a estar atentos a su dirección. Una de las maneras más efectivas de fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo es desarrollar hábitos espirituales que nos ayuden a estar en comunión con Él. Así como un músculo se fortalece con ejercicio constante, nuestra vida espiritual se fortalece cuando dedicamos tiempo y esfuerzo a buscar a Dios de manera intencional. No se trata de prácticas mecánicas o vacías, sino de acciones que abren nuestro corazón y mente a su presencia. El primer hábito clave para atraer la presencia del Espíritu Santo es la oración constante. La oración no es solo una actividad que realizamos en momentos de necesidad, sino una conversación continua con Dios. Jesús mismo nos enseñó la importancia de orar siempre y no desanimarnos, como se menciona en Lucas 18:1. La oración es el puente que nos conecta con Dios, permitiéndonos expresar nuestras preocupaciones, anhelos y gratitud,
mientras escuchamos su dirección y consuelo. La oración constante no significa que debamos pasar todo el día de rodillas o recitar palabras repetitivas, sino que debemos desarrollar una actitud de comunicación continua con Dios. Podemos hablar con Él mientras realizamos nuestras actividades diarias, mientras conducimos, trabajamos o enfrentamos decisiones importantes. No hay un momento específico ni una estructura rígida para orar, lo importante es mantener el corazón abierto a su voz en todo momento. Además de hablar con Dios, la oración implica escuchar. Muchas veces, nos enfocamos solo en pedir cosas sin dejar espacio para que Dios nos hable. Pero cuando aprendemos a aquietar nuestra mente y a prestar atención a su voz, descubrimos que Él nos guía de formas sorprendentes. A través de la oración, el Espíritu Santo nos da sabiduría, paz y dirección, ayudándonos a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. En la siguiente parte, exploraremos otro hábito fundamental, la lectura y meditación en la palabra de Dios. Una herramienta poderosa que nos ayuda a fortalecer nuestra conexión con el Espíritu Santo y a vivir conforme a sus propósitos. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La lectura y meditación en la palabra de Dios es otro hábito fundamental para atraer la presencia del Espíritu Santo. La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias y enseñanzas, es la voz viva de Dios hablándonos directamente. En Hebreos 4:12 se nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Esto significa que la Escritura tiene el poder de transformar nuestra vida, darnos dirección y fortalecer nuestra fe. En un mundo lleno de distracciones y voces contradictorias, es fácil sentirse perdido y sin rumbo. Muchas personas buscan respuestas en filosofías humanas, consejos de amigos o incluso en las redes sociales, pero la verdadera fuente de sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. Al dedicar tiempo diario a su lectura y meditación, nos aseguramos de estar recibiendo la verdad divina en lugar de ser influenciados por mensajes confusos. No basta con leer la Biblia de manera superficial, es fundamental meditar en lo que Dios nos está diciendo a través de sus páginas. La meditación nos permite internalizar sus enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida diaria. Jesús mismo nos enseñó que el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, Juan 14:26. Pero para que el Espíritu Santo pueda recordarnos sus palabras, primero debemos conocerlas. Cuando leemos la Biblia con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo ilumina nuestra mente y nos da entendimiento. Nos ayuda a ver más allá de las letras y nos revela verdades profundas que pueden cambiar nuestra forma de pensar y actuar. La palabra de Dios es como una semilla que, cuando es sembrada en un corazón receptivo, produce fruto abundante. La constancia en la lectura bíblica también fortalece nuestra relación con Dios. Nos ayuda a conocer su carácter, sus promesas y su voluntad para nuestra vida. Así como el alimento físico nutre nuestro cuerpo, la Escritura alimenta nuestra alma y nos da la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos diarios. Cuando enfrentamos tiempos de dificultad, los versículos que hemos leído y meditado se convierten en un refugio, recordándonos que Dios está con nosotros y que su poder es mayor que cualquier problema. Un consejo práctico para desarrollar este hábito es establecer un tiempo específico cada día para leer la Biblia. Puede ser en la mañana antes de comenzar el día, en la noche antes de dormir o en cualquier momento en el que puedas estar en un ambiente tranquilo. También es útil llevar un diario espiritual para anotar lo que Dios te está enseñando a través de su palabra. En la siguiente parte, exploraremos otro hábito esencial, la obediencia a la voluntad de Dios. La verdadera transformación espiritual no ocurre solo al conocer la palabra, sino al aplicarla en nuestra vida diaria. La obediencia a la voluntad de Dios es una de las expresiones más puras de nuestra fe y amor por Él. En Juan 14:15, Jesús nos dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Este versículo nos recuerda que la verdadera fe no se demuestra solo con palabras, sino con acciones. Seguir a Dios no significa simplemente creer en Él, sino vivir conforme a sus enseñanzas y someter nuestra voluntad a la suya. Muchas veces, la obediencia puede ser un desafío. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a hacer lo que nos parece más conveniente, cómodo o placentero.
Sin embargo, Dios nos llama a caminar en su camino, aunque a veces parezca difícil o contrario a lo que el mundo dicta. La obediencia a Dios no siempre será popular, pero es el camino hacia una vida plena y bendecida. Cuando decidimos obedecer a Dios, estamos demostrando nuestra confianza en Él. Creemos que sus planes son mejores que los nuestros y que su dirección es perfecta, incluso cuando no la entendemos por completo. En Proverbios 3, 5-6 se nos aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La obediencia es una forma de reconocer la soberanía de Dios sobre nuestra vida y permitir que nos guíe hacia lo mejor. A lo largo de la Biblia, vemos numerosos ejemplos de personas que fueron bendecidas por obedecer a Dios. Abraham, por ejemplo, fue llamado a dejar su tierra sin saber exactamente a dónde iba, pero confió en la promesa de Dios. Su obediencia lo llevó a convertirse en el padre de una gran nación. Del mismo modo, Moisés tuvo que confiar en Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, aunque parecía una tarea imposible. Por otro lado, la desobediencia siempre trae consecuencias negativas. En la historia de Jonás, vemos cómo intentar huir de la voluntad de Dios lo llevó a enfrentar una gran tormenta y a ser tragado por un gran pez. No fue hasta que decidió obedecer que experimentó la liberación y cumplió el propósito que Dios tenía para él. Obedecer a Dios no significa que nunca fallaremos, pero sí implica tener un corazón dispuesto a corregir nuestro camino cuando nos desviamos. Dios es misericordioso y siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos y volver a Él. La clave está en cultivar una actitud de humildad y disposición para seguir sus mandatos, aun cuando nos cueste. Un paso importante para desarrollar el hábito de la obediencia es escuchar la voz de Dios a través de su palabra y del Espíritu Santo. Cuando dedicamos tiempo a la oración y la lectura de la Biblia, comenzamos a discernir con mayor claridad lo que Dios quiere para nosotros. Al aplicar sus enseñanzas en nuestra vida, experimentamos paz, propósito y una mayor conexión con su Espíritu. En la siguiente parte, exploraremos la importancia de la adoración y la alabanza como una forma de atraer la presencia del Espíritu Santo. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos en comunión con Dios y fortalecer nuestra relación con Él. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La adoración y la alabanza son elementos esenciales para atraer la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En la Biblia, encontramos numerosas referencias que nos muestran cómo la adoración sincera abre las puertas a una conexión más profunda con Dios. En Juan 4, 23-24, Jesús dice: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración no es simplemente cantar canciones o repetir palabras vacías, sino un acto genuino de entrega y reverencia a Dios. Es una expresión de amor, gratitud y reconocimiento de su grandeza. Cuando adoramos, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo y nuestra perspectiva cambia. Dejamos de enfocarnos en nuestros problemas y dirigimos nuestra atención a la majestad y fidelidad de Dios. En la Biblia, vemos cómo la adoración desencadena el poder de Dios. En Hechos 16, 25-26, Pablo y Silas, encarcelados injustamente, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios en medio de la noche. Su alabanza no solo fortaleció su fe, sino que provocó un milagro. Un gran terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y sus cadenas se rompieron. Este relato nos enseña que la adoración tiene el poder de liberarnos de nuestras ataduras espirituales y emocionales. Cuando alabamos a Dios, invitamos su presencia a manifestarse en nuestra vida. En Salmos 22:3, se nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto significa que cuando lo exaltamos con un corazón sincero, su Espíritu Santo se mueve en nosotros, trayendo paz, fortaleza y dirección. A través de la alabanza, nuestra fe se fortalece, nuestra mente se renueva y nuestra alma encuentra descanso en Dios. La adoración también nos ayuda a mantener una actitud de gratitud y humildad.
En lugar de enfocarnos en lo que nos falta o en nuestras dificultades, reconocemos la bondad de Dios y su fidelidad en cada etapa de nuestra vida. Este cambio de enfoque nos permite confiar en su plan y vivir con gozo, independientemente de las circunstancias. No es necesario estar en una iglesia para adorar a Dios. La verdadera adoración ocurre en cualquier lugar donde un corazón se rinde ante Él. Podemos alabar a Dios en nuestra casa, en el trabajo, mientras conducimos o en medio de nuestras actividades diarias. La clave es hacerlo con sinceridad y devoción, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestro interior. La adoración no solo es un acto de devoción, sino una herramienta poderosa para fortalecer nuestra relación con Dios. A medida que aprendemos a vivir en una actitud de adoración constante, experimentamos su presencia de manera más tangible y nuestra vida espiritual se enriquece profundamente. En la siguiente parte, hablaremos sobre la importancia de rodearnos de una comunidad de fe y cómo la comunión con otros creyentes puede fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo. La comunión con otros creyentes es un pilar fundamental para fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo. En Hebreos 10:25, se nos exhorta, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Esta enseñanza subraya la importancia de la comunidad en nuestra vida espiritual y cómo rodearnos de hermanos en la fe nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra caminata con Dios. Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Desde el principio, vemos en la Biblia cómo la comunión entre creyentes ha sido un medio para fortalecer la fe y experimentar la presencia de Dios. En el libro de Hechos, la iglesia primitiva se reunía constantemente para orar, compartir la palabra y apoyarse mutuamente. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este modelo nos muestra que el crecimiento espiritual no ocurre en aislamiento, sino en comunidad. Cuando nos rodeamos de creyentes comprometidos, somos edificados en la fe. La comunión con otros nos brinda ánimo en tiempos de dificultad, nos permite recibir consejo sabio y nos ayuda a permanecer en el camino correcto. Muchas veces, el Espíritu Santo habla a través de las personas que nos rodean, usando sus palabras para darnos dirección y consuelo en momentos de incertidumbre. Además, el poder de la oración en comunidad es algo que no podemos ignorar. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando oramos y buscamos a Dios junto con otros creyentes, experimentamos su presencia de una manera especial. La unidad en la oración libera el poder de Dios en nuestras vidas y nos permite recibir fortaleza para seguir adelante. Sin embargo, es importante elegir bien nuestras compañías. 1 Corintios 15:33 nos advierte, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si nos rodeamos de personas que no comparten nuestra fe o que nos alejan de Dios, corremos el riesgo de enfriarnos espiritualmente. Por eso, es esencial buscar amistades y relaciones que nos edifiquen y nos ayuden a crecer en nuestra relación con el Espíritu Santo. La iglesia es el lugar donde encontramos ese apoyo espiritual. Más allá de un edificio, la iglesia es la familia de Dios, un espacio donde podemos aprender, servir y ser fortalecidos en nuestra fe. Participar activamente en una congregación, ya sea asistiendo a reuniones, grupos de oración o estudios bíblicos, nos permite crecer en nuestra relación con Dios y con los demás. No debemos subestimar el impacto que una comunidad de fe puede tener en nuestra vida espiritual. Cuando nos unimos en adoración, oración y servicio, fortalecemos nuestra relación con Dios y con los demás creyentes. En la siguiente parte, hablaremos sobre la importancia de desarrollar un corazón generoso y cómo la generosidad abre las puertas a la bendición y al mover del Espíritu Santo en nuestra vida. La generosidad es una expresión tangible del amor de Dios en nuestras vidas y una forma poderosa de atraer la presencia del Espíritu Santo. En 2 Corintios 9:7, la Biblia nos recuerda, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este principio nos enseña que cuando damos con un corazón sincero y desprendido, nos alineamos con la naturaleza generosa de Dios y abrimos nuestras vidas a su bendición. La generosidad no se limita solo a lo material.
Dar va más allá de nuestras posesiones, incluye nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestro amor hacia los demás. Cuando ayudamos a alguien sin esperar nada a cambio, estamos reflejando el carácter de Cristo y permitiendo que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. En Hechos 20:35, Pablo nos recuerda las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Esta enseñanza nos muestra que al dar, no solo bendecimos a otros, sino que también experimentamos gozo y plenitud en nuestro interior. Un corazón generoso también nos ayuda a vencer el egoísmo y la avaricia, dos barreras que pueden alejarnos de la presencia de Dios. Jesús enseñó en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si ponemos nuestro tesoro en Dios y en bendecir a otros, nuestro corazón se mantendrá alineado con su voluntad. La generosidad nos ayuda a confiar en Dios como nuestra verdadera fuente de provisión, en lugar de depender de lo material. Además, la generosidad abre puertas a bendiciones inesperadas. En Lucas 6:38, Jesús promete: dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Cuando damos con fe, Dios multiplica lo que tenemos y provee para nuestras necesidades. No se trata de dar para recibir, sino de confiar en que Dios siempre suple a quienes viven con un corazón desprendido y generoso. Otra forma en la que la generosidad atrae la presencia del Espíritu Santo es cuando servimos a los demás. Jesús nos dio el mayor ejemplo de servicio y entrega, dedicando su vida a ayudar a los necesitados, sanar a los enfermos y enseñar con amor. Cuando seguimos su ejemplo y buscamos maneras de servir, reflejamos su amor y nos volvemos instrumentos del Espíritu Santo para impactar vidas. La generosidad también fortalece nuestra comunidad de fe. Cuando compartimos con los demás, creamos lazos más fuertes y fomentamos un ambiente de unidad y amor. En la iglesia primitiva, los creyentes compartían todo lo que tenían, asegurándose de que nadie pasara necesidad. Hechos 4:32-35. Este estilo de vida generoso permitió que la presencia de Dios se manifestara poderosamente en medio de ellos. En conclusión, la generosidad es una actitud que abre las puertas a la bendición y nos acerca más a Dios. Al practicarla, reflejamos el amor de Cristo, permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y experimentamos la verdadera satisfacción de dar. En la próxima parte, exploraremos cómo el ayuno y la disciplina espiritual pueden ayudarnos a profundizar nuestra conexión con el Espíritu Santo y recibir dirección divina. El ayuno y la disciplina espiritual son herramientas poderosas que nos permiten acercarnos más a Dios y atraer la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Mateo 6:16-18, Jesús nos enseña sobre la importancia del ayuno, diciendo: cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, de semblante triste. Porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. El ayuno no es solo abstenerse de comer, es una práctica de humildad y entrega que nos ayuda a enfocarnos en Dios. Al ayunar, reducimos las distracciones y fortalecemos nuestra relación con el Señor, permitiendo que el Espíritu Santo nos hable con mayor claridad. El ayuno es una forma de demostrar que nuestra dependencia está en Dios y no en lo material. Esta disciplina espiritual también nos ayuda a vencer la carne y a fortalecer nuestro espíritu. Pablo nos recuerda en Gálatas 5:16, digo, pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. El ayuno nos permite disciplinar nuestro cuerpo y enfocarnos en las cosas espirituales en lugar de las terrenales. Nos ayuda a desarrollar dominio propio, paciencia y una mayor sensibilidad a la voz de Dios. El ayuno también tiene un impacto poderoso en la oración. En la Biblia, vemos cómo el pueblo de Dios ayunaba en momentos de crisis para buscar su dirección y favor. En Joel 2:12, Dios dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Cuando combinamos el ayuno con la oración, nuestra conexión con Dios se fortalece y podemos recibir dirección y revelación divina. Otro beneficio del ayuno es que nos ayuda a recibir liberación y victoria en áreas de lucha espiritual. Jesús mismo dijo en Mateo 17:21 que ciertos tipos de problemas solo pueden resolverse con oración y ayuno.
Cuando enfrentamos dificultades, ataduras o momentos de prueba, el ayuno nos permite acercarnos a Dios con mayor intensidad y recibir su poder para vencer. Además del ayuno, otras disciplinas espirituales como la meditación en la palabra, la adoración y el servicio a los demás nos ayudan a crecer espiritualmente y a atraer la presencia del Espíritu Santo. La vida cristiana requiere una búsqueda constante de Dios, y estas prácticas nos ayudan a mantenernos firmes en la fe y alineados con su voluntad. En conclusión, el ayuno y la disciplina espiritual nos acercan más a Dios y nos permiten experimentar su poder en nuestras vidas. Cuando dedicamos tiempo a estas prácticas, abrimos nuestro corazón a la transformación que solo el Espíritu Santo puede traer. Si aún no has incorporado el ayuno como parte de tu vida espiritual, te animo a hacerlo con una actitud de humildad y entrega. Verás cómo Dios se mueve de manera poderosa y cómo tu relación con Él se fortalece como nunca antes. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Pero en cada uno de estos casos, la obediencia trae consigo una recompensa que supera cualquier sacrificio. Este principio se repite a lo largo de la historia bíblica y en la vida de quienes han decidido confiar plenamente en Dios. No siempre es fácil obedecer, especialmente cuando su voluntad parece contraria a nuestros deseos o nos desafía a salir de nuestra zona de confort. Sin embargo, cuando decidimos someternos a su dirección, descubrimos que cada paso de obediencia nos acerca más a su propósito y nos llena de una paz que el mundo no puede ofrecer. La obediencia a Dios es más que un simple acto de seguir reglas o cumplir mandamientos. Es una expresión de amor y confianza en su sabiduría infinita. A menudo, queremos entender todo antes de actuar, pero Dios nos llama a confiar en Él incluso cuando no vemos el panorama completo. Es en esos momentos de incertidumbre cuando nuestra fe se fortalece. Dios nunca nos pide obediencia sin razón. Cada instrucción que nos da tiene un propósito, aunque no siempre lo comprendamos de inmediato. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron llamados a obedecer en circunstancias difíciles. Uno de los ejemplos más destacados es el de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela sin darle detalles específicos sobre el destino. Abraham no cuestionó a Dios ni pidió explicaciones, sino que simplemente obedeció. Su confianza fue recompensada con la promesa de una descendencia numerosa y una tierra para su pueblo. Más adelante, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham nuevamente actuó en fe, creyendo que Dios proveería. Y así fue, en el último momento, Dios intervino y proporcionó un carnero en lugar de Isaac. Otro ejemplo es Moisés, quien fue llamado a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Al principio, Moisés dudó de su capacidad, argumentando que no era un buen orador. Sin embargo, Dios le aseguró que estaría con él y le daría las palabras adecuadas. Cuando Moisés obedeció, fue testigo de milagros asombrosos, las plagas sobre Egipto, la apertura del Mar Rojo y la provisión divina en el desierto. Su obediencia no solo cambió su vida, sino la de toda una nación. Estos relatos nos enseñan que la obediencia a Dios no solo trae bendiciones personales, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando decidimos obedecer, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo del poder y la fidelidad de Dios. A veces, la obediencia puede implicar renunciar a algo valioso, cambiar de dirección o enfrentar desafíos inesperados. Sin embargo, la recompensa siempre supera el sacrificio. En nuestro día a día, podemos aplicar este principio en las pequeñas y grandes decisiones. Dios nos guía a través de su palabra, su espíritu y las circunstancias de la vida. Cuando confiamos en Él y seguimos su dirección, descubrimos que su plan siempre es mejor que el nuestro. La verdadera paz y propósito se encuentran en la obediencia, pues nos permite vivir en alineación con su voluntad perfecta. La obediencia también tiene un impacto profundo en nuestra formación espiritual. Nos va moldeando poco a poco hasta que nuestra vida refleja el carácter de Cristo, quien se sometió por completo a la voluntad del Padre, incluso hasta la cruz. Cada decisión de obedecer fortalece nuestra relación con Dios y nos permite caminar con mayor seguridad en su propósito. No siempre es fácil, pero en cada acto de obediencia aprendemos a depender más de Él, a confiar en que su plan es perfecto y a vivir de acuerdo con sus principios.
Seguir la voluntad de Dios implica un proceso continuo de transformación. No es algo instantáneo ni automático, sino un camino en el que, paso a paso, nos acercamos más a su corazón. A medida que obedecemos, nuestra fe se fortalece, nuestro espíritu se alinea con el de Dios y nuestra vida se convierte en una expresión de su amor y gracia. Esto nos lleva a una de las preguntas más comunes entre los creyentes: ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? El apóstol Pablo nos ofrece una clave fundamental en su carta a los Romanos. En Romanos 12:2 leemos: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Este versículo no solo responde a la pregunta, sino que también nos desafía a vivir una vida de constante renovación y crecimiento espiritual. La sociedad constantemente nos presiona para que adoptemos sus valores, sus ideales y sus formas de pensar. Nos empuja a conformarnos a lo que el mundo considera correcto, pero la palabra de Dios nos llama a ser diferentes. Pablo nos insta a no dejarnos arrastrar por la corriente de este siglo, sino a experimentar una transformación radical. Esta transformación comienza en nuestra mente, en la manera en que pensamos y percibimos la vida. Y es aquí donde el Espíritu Santo desempeña un papel crucial. Cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo trabaja en nosotros para renovar nuestra manera de pensar. Nos ayuda a discernir lo que realmente es bueno, agradable y perfecto según la perspectiva divina. A veces, la voluntad de Dios puede parecer un misterio o algo difícil de comprender, pero Pablo nos enseña que ésta se revela a través de la renovación de nuestra mente. Este cambio no es superficial ni temporal, es una transformación profunda que afecta nuestras prioridades, decisiones y deseos. Cuando nuestra mente está alineada con la de Dios, podemos ver con claridad el camino que Él quiere que sigamos. La obediencia deja de ser una carga y se convierte en un estilo de vida que nos llena de propósito y paz. Vivir según la voluntad de Dios no significa perder libertad, sino experimentarla en su máxima expresión. Es vivir en plenitud, con la certeza de que estamos en el camino correcto. Sin embargo, este camino solo puede ser recorrido por aquellos que están dispuestos a ser transformados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos ofrece una respuesta poderosa que no solo nos guía, sino que también nos abre la puerta a la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta diciendo: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Este versículo encierra una enseñanza profunda sobre la manera en que los creyentes podemos conocer y vivir conforme a la voluntad de Dios. En primer lugar, Pablo nos advierte sobre el peligro de conformarnos a los patrones de este mundo. La sociedad constantemente ejerce una presión sobre nosotros, moldeando nuestra manera de pensar, nuestras decisiones y nuestra forma de vivir. Nos empuja a adoptar valores que muchas veces están en contradicción con los principios de Dios. Este conformismo puede manifestarse de muchas maneras: el deseo de éxito a cualquier costo, el materialismo, la búsqueda de placeres temporales o la dependencia de la aprobación de los demás. Sin darnos cuenta, podemos caer en la trampa de vivir según el molde del mundo en lugar de vivir según el propósito de Dios. Sin embargo, Pablo nos llama a un camino diferente, el camino de la transformación. No se trata de un cambio superficial o temporal, sino de una renovación profunda que ocurre en nuestro interior. Esta transformación comienza en nuestra mente. La manera en que pensamos influye en la manera en que vivimos. Si nuestros pensamientos están alineados con el mundo, nuestras acciones también lo estarán. Pero si permitimos que el Espíritu Santo renueve nuestra manera de pensar, entonces nuestras decisiones y actitudes comenzarán a reflejar el carácter de Cristo. La transformación de nuestra mente no ocurre por simple esfuerzo humano. No es algo que podamos lograr con fuerza de voluntad o disciplina personal únicamente. Es el Espíritu Santo quien obra en nosotros cuando nos rendimos a su dirección. Esto implica dedicar tiempo a la palabra de Dios, meditar en sus enseñanzas y aplicar sus principios en nuestra vida diaria. Al hacerlo, comenzamos a discernir claramente la voluntad de Dios, la cual, como Pablo nos dice, es buena, agradable y perfecta. Cuando entendemos esta verdad,
nos damos cuenta de que vivir en obediencia a Dios no es una carga ni una restricción, sino una invitación a experimentar su plenitud. Dios no nos pide obediencia para limitarnos, sino para llevarnos a la verdadera libertad. Su voluntad es buena porque proviene de su amor inagotable. Es agradable porque nos llena de paz y gozo. Y es perfecta porque encaja exactamente con el propósito para el cual fuimos creados. Este llamado a la transformación es una invitación a vivir en la plenitud de Dios. Cuando renovamos nuestra mente y buscamos su voluntad, encontramos dirección, propósito y una relación más profunda con Él. Este versículo no es solo un consejo, es un llamado urgente a una vida de transformación continua, una vida que busca y cumple la voluntad de Dios en todo. En un mundo que constantemente nos presiona para adoptar sus valores, pensamientos y comportamientos, Dios nos invita a una vida diferente, una vida centrada en su verdad y propósito eterno. La sociedad actual está llena de ideologías y filosofías que, aunque atractivas, pueden alejarnos del diseño divino. Nos dicen que el éxito se mide en riqueza y reconocimiento, que la felicidad depende de satisfacer nuestros deseos y que la verdad es relativa. Pero Dios nos llama a no conformarnos con estos estándares efímeros. Su propósito para nuestras vidas no se basa en lo que dicta la cultura, sino en su verdad inmutable. La clave para no ceder a la presión del mundo es la renovación de nuestra mente. Este es el primer paso para vivir en la plenitud del propósito de Dios. Sin una transformación interna, nos será difícil resistir la influencia del mundo y discernir su voluntad. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo renueve nuestra manera de pensar, experimentamos una transformación genuina que impacta cada área de nuestra vida. Esta renovación no es automática ni ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere rendición diaria a Dios. Significa examinar nuestras creencias, actitudes y decisiones a la luz de la palabra de Dios y estar dispuestos a cambiar cuando Él nos lo pida. La transformación implica dejar atrás viejos hábitos, renovar nuestras prioridades y aprender a pensar como Cristo. Cuando nos sometemos a este proceso, el Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos capacita para caminar en obediencia. No estamos solos en esta jornada. Dios nos da las herramientas necesarias para crecer espiritualmente, su palabra, la oración y la comunión con otros creyentes. A través de estas prácticas, nuestra mente es moldeada conforme a su voluntad y comenzamos a experimentar el gozo y la paz que vienen de vivir en obediencia. Además, esta transformación no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando vivimos de acuerdo con la verdad de Dios, nos convertimos en testimonios vivos de su amor y poder. Nuestra manera de actuar, hablar y tomar decisiones refleja su luz en medio de la oscuridad. En un mundo lleno de incertidumbre y desesperanza, los hijos de Dios están llamados a ser sal y luz, mostrando con su vida que hay un camino mejor. La invitación de Dios es clara: no te conformes, busca la transformación. No te acomodes a un estilo de vida que te aleje de su propósito. En lugar de ello, rinde tu vida a Él, permite que su Espíritu renueve tu mente y camina en la plenitud de su voluntad. Solo entonces experimentarás la verdadera libertad, propósito y bendición que Dios tiene para ti. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Para muchos, la voluntad de Dios puede parecer un misterio, algo difícil de entender o alcanzar. Nos preguntamos si estamos tomando las decisiones correctas, si el camino que seguimos es el que Dios ha diseñado para nosotros o si estamos perdiendo oportunidades por no discernir su dirección. Sin embargo, la clave para conocer la voluntad de Dios no está en buscar señales externas o depender de emociones pasajeras, sino en permitir que nuestras mentes sean renovadas por el Espíritu Santo. Este proceso de renovación implica un cambio profundo en nuestra manera de pensar y en nuestras prioridades. No se trata solo de adquirir conocimiento sobre Dios, sino de permitir que ese conocimiento transforme nuestra vida desde adentro. Cuando nuestra mente es renovada, nuestros pensamientos, deseos y decisiones comienzan a alinearse con la perspectiva divina. Ya no vemos las cosas desde un punto de vista meramente humano, sino con los ojos de la fe. Pero, ¿cómo ocurre esta renovación? En primer lugar, sucede cuando dedicamos tiempo a la palabra de Dios.
La Biblia es nuestra guía principal para conocer su voluntad. En sus páginas encontramos principios eternos que nos ayudan a tomar decisiones sabias y a vivir conforme al propósito de Dios. Cuanto más meditamos en la Escritura y la aplicamos a nuestra vida, más claro se vuelve el camino que debemos seguir. Otro aspecto clave en este proceso es la oración. La comunión con Dios nos permite estar sensibles a su dirección. A través de la oración, presentamos nuestras inquietudes, pedimos sabiduría y aprendemos a escuchar su voz. Muchas veces, Dios nos habla en lo más profundo de nuestro ser, poniendo en nuestro corazón la convicción de lo que debemos hacer. Además, el Espíritu Santo juega un papel fundamental en la transformación de nuestra mente. Él es quien nos guía a toda verdad, nos convence de lo que es correcto y nos fortalece para caminar en obediencia. Cuando nos rendimos a su dirección, experimentamos una claridad y paz que el mundo no puede ofrecer. La renovación de la mente también implica un cambio en nuestras prioridades. Antes de conocer a Dios, muchos de nuestros anhelos y metas estaban influenciados por el mundo, éxito, reconocimiento, comodidad. Sin embargo, cuando permitimos que Dios transforme nuestro pensamiento, nuestras prioridades cambian. En lugar de buscar solo beneficios personales, comenzamos a desear lo que agrada a Dios. Este proceso de transformación nos da una gran seguridad. Ya no vivimos con temor al futuro ni con ansiedad sobre qué decisión tomar. Sabemos que, al estar alineados con la voluntad de Dios, estamos en el camino correcto. Incluso cuando enfrentamos incertidumbre, podemos confiar en que Dios dirige nuestros pasos y tiene un propósito perfecto para nuestra vida. Por lo tanto, conocer la voluntad de Dios no es un misterio imposible de resolver. Es el resultado de una mente renovada por su Espíritu, una vida guiada por su palabra y un corazón dispuesto a seguirle. Cuando alineamos nuestro pensamiento con el de Dios, su voluntad se vuelve clara, y podemos caminar con confianza en el propósito para el cual fuimos creados. Pablo describe la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta. Estas palabras no fueron escogidas al azar, cada una revela un aspecto fundamental de lo que significa vivir bajo la dirección de Dios. Muchos ven la voluntad de Dios como algo difícil o restrictivo, pero la realidad es todo lo contrario. Seguir su voluntad no es una carga, sino una liberación. Es descubrir una paz inquebrantable en medio de las dificultades y experimentar el gozo profundo de saber que estamos alineados con su propósito. En primer lugar, la voluntad de Dios es buena porque proviene de su amor infinito. Dios, en su soberanía, nunca planea algo para nuestra vida que no sea para nuestro bien. Esto no significa que todo lo que enfrentamos será fácil o placentero, pero sí significa que incluso las pruebas y dificultades que atravesamos tienen un propósito mayor. A menudo, solo cuando miramos en retrospectiva podemos ver cómo Dios usó cada circunstancia para moldearnos, fortalecernos y llevarnos a un lugar mejor. En segundo lugar, la voluntad de Dios es agradable porque nos llena de verdadera satisfacción. Muchas veces, pensamos que seguir a Dios nos privará de felicidad o que tendremos que renunciar a todo lo que nos gusta. Sin embargo, es todo lo contrario. Cuando vivimos de acuerdo con su propósito, experimentamos una alegría que el mundo no puede dar. Es un gozo que no depende de las circunstancias, sino de una relación íntima con Dios. A medida que aprendemos a confiar en Él, descubrimos que sus caminos son mucho más satisfactorios que cualquier placer temporal que el mundo pueda ofrecer. Por último, la voluntad de Dios es perfecta porque no tiene errores ni fallas. Su plan para nosotros es completamente sabio y justo. Mientras que nuestras decisiones muchas veces están influenciadas por emociones, temores o deseos egoístas, Dios ve la imagen completa. Él conoce el pasado, el presente y el futuro, y nos guía por el mejor camino. Aun cuando no entendemos por qué nos lleva en una dirección específica, podemos confiar en que su plan es perfecto y superior a cualquier idea que podamos tener. Sin embargo, solo aquellos que están dispuestos a ser transformados pueden experimentar esta plenitud. No es suficiente simplemente saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, debemos rendirnos a ella. Es un proceso diario de confianza y obediencia, de permitir que Dios nos moldee y guíe cada decisión que tomamos. Este acto de rendición no es fácil, especialmente cuando su voluntad parece contradecir nuestros planes o deseos.
Pero cuando elegimos confiar en Dios en lugar de en nuestro propio entendimiento, encontramos una vida de propósito y bendición. En cada paso de fe, Dios nos muestra que sus caminos son más altos que los nuestros y que su plan para nosotros es mucho mejor de lo que podríamos imaginar. Vivir en la voluntad de Dios significa caminar en confianza, sabiendo que Él tiene el control. Es aprender a depender de su dirección en cada área de nuestra vida y descansar en la seguridad de que estamos exactamente donde debemos estar. Romanos 12:2 nos ofrece un llamado claro y directo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo no es solo una sugerencia, sino una invitación a un estilo de vida completamente distinto al que el mundo nos propone. Dios nos llama a vivir de manera transformada, dejando atrás las influencias que nos alejan de su propósito y permitiendo que su espíritu renueve nuestra mente y corazón. Este proceso de transformación es esencial porque el mundo constantemente nos presiona para que adoptemos sus valores y formas de pensar. La cultura actual nos dice que busquemos el éxito a cualquier costo, que pongamos nuestra confianza en lo material y que la verdad es relativa. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra un camino diferente, una vida fundamentada en su verdad, en su amor y en la seguridad de que su voluntad es lo mejor para nosotros. Para lograr esta transformación, debemos comenzar por evaluar nuestras decisiones y pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Muchas veces, nos dejamos llevar por lo que nos parece lógico o conveniente sin preguntarnos si está en armonía con lo que Dios quiere para nosotros. Sin embargo, cuando tomamos tiempo para reflexionar y buscar su dirección, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es. Este cambio no se trata solo de hacer un esfuerzo humano por mejorar. La verdadera transformación ocurre cuando permitimos que Dios obre en nosotros. Es un proceso que requiere rendición, confianza y disposición para cambiar. A veces, Dios nos mostrará áreas de nuestra vida que necesitan ser renovadas, actitudes, hábitos o pensamientos que no reflejan su carácter. En esos momentos, debemos estar dispuestos a dejar atrás lo viejo y permitir que su espíritu nos guíe hacia lo nuevo. Además, esta renovación no es algo que suceda de inmediato, sino que es un proceso continuo. Cada día, enfrentamos desafíos y decisiones que ponen a prueba nuestra fe y nuestra obediencia. Sin embargo, cuando nos mantenemos firmes en Dios, su Espíritu sigue obrando en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo y fortaleciéndonos para caminar en su voluntad. Uno de los mayores beneficios de esta transformación es que nos capacita para comprobar la voluntad de Dios. A medida que nuestra mente es renovada, comenzamos a ver con claridad lo que Él quiere para nuestra vida. Dejamos de dudar y de vivir en confusión, y en su lugar, experimentamos paz y seguridad. Nos damos cuenta de que su voluntad es realmente buena, agradable y perfecta, y que obedecerle es la mejor decisión que podemos tomar. En conclusión, Dios nos llama a no conformarnos, sino a buscar la transformación. Este proceso requiere rendición, renovación y fe. Cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra mente, descubrimos una vida llena de propósito, dirección y la plenitud de Dios. Si deseas experimentar la presencia del Espíritu Santo en tu vida de manera poderosa, el primer paso es renovar tu mente. La transformación comienza en el interior, en la manera en que piensas, percibes la vida y tomas decisiones. No podemos esperar una vida llena de la plenitud de Dios si seguimos aferrados a una mentalidad conformada a los valores del mundo. Por eso, Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos, sino a permitir que el Espíritu Santo haga una obra profunda en nosotros. Renovar nuestra mente significa alinear nuestros pensamientos con los de Dios. Esto implica dejar atrás ideas erróneas, filosofías engañosas y patrones de pensamiento negativos que nos alejan de su verdad. Muchas veces, sin darnos cuenta, hemos sido influenciados por creencias que no provienen de Dios, como el miedo al futuro, la inseguridad sobre nuestro propósito o la búsqueda de la aprobación de los demás. Pero cuando permitimos que la palabra de Dios llene nuestra mente, comenzamos a ver la vida con claridad y esperanza. Uno de los principales efectos de esta transformación es que aprendemos a discernir la voluntad de Dios. Muchas personas buscan conocer la voluntad de Dios como si fuera un misterio oculto, pero la Biblia nos enseña que, cuando renovamos nuestra mente, su voluntad se vuelve evidente.
No es algo confuso ni inalcanzable, sino algo que podemos comprender y vivir cada día. Dios nos guía a través de su palabra, la oración, el consejo de personas sabias y la paz en nuestro corazón. Cuando caminamos en su voluntad, experimentamos una vida llena de propósito y dirección. No significa que todo será fácil o que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí significa que tendremos la certeza de que estamos en el camino correcto. En lugar de vivir con dudas y temores, podemos caminar con seguridad, sabiendo que Dios nos lleva por el mejor camino. Además, esta transformación nos convierte en instrumentos de Dios en el mundo. No solo experimentamos su poder en nuestra propia vida, sino que también nos convertimos en un reflejo de su amor y gracia para los demás. Una mente renovada nos permite actuar con sabiduría, hablar con verdad y vivir con integridad. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, impactamos a quienes nos rodean y llevamos esperanza a un mundo que la necesita desesperadamente. Este proceso de transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un compromiso diario de buscar a Dios, rendirnos a su voluntad y permitir que su Espíritu nos guíe. Es una decisión constante de alimentar nuestra mente con su verdad y rechazar las mentiras del enemigo. Pero cuando tomamos este camino, descubrimos una vida plena, llena de gozo, paz y propósito. Permitir que Dios transforme tu mente y tu corazón es el primer paso hacia una vida en la que su voluntad se manifieste con poder. No te conformes con menos de lo que Él tiene para ti. Ríndete a su transformación y experimenta la plenitud de vida que solo Él puede dar. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. En esos momentos es fácil sentirse desanimado o dudar de si Dios está escuchando, pero la alabanza nos recuerda que Él sigue presente y obrando en nuestras vidas. A lo largo de la historia, la humanidad ha pasado por innumerables situaciones de angustia, incertidumbre y desesperanza. Sin embargo, en cada una de ellas, aquellos que han puesto su confianza en Dios han encontrado en la alabanza un refugio seguro, un bálsamo para el alma y una fuente inagotable de fortaleza. La alabanza no es solo un acto religioso o una tradición dentro de la iglesia, es una herramienta poderosa que nos ayuda a mantener nuestra fe firme incluso en las circunstancias más difíciles. Cuando nos enfrentamos a pruebas, es natural sentirnos agobiados y preguntarnos si Dios realmente está presente en medio de nuestra situación. Sin embargo, cuando elegimos alabarle a pesar de nuestras emociones, declaramos con nuestra voz y nuestro corazón que creemos en su soberanía, su amor y su fidelidad. Uno de los mayores ejemplos de alabanza en medio de la dificultad lo encontramos en la Biblia con el rey David. A lo largo de los Salmos, vemos cómo David expresaba sus angustias, miedos y aflicciones, pero siempre terminaba exaltando a Dios y recordando su fidelidad. En el Salmo 34:1, David declara: «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Esta declaración es una muestra de la importancia de la alabanza como un estilo de vida y no solo como una reacción momentánea cuando todo está bien. Cuando alabamos a Dios, no estamos ignorando nuestras dificultades ni minimizando nuestras emociones, sino que estamos eligiendo enfocar nuestra mirada en Él en lugar de en nuestros problemas. La alabanza nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva, en lugar de ver la inmensidad de nuestras dificultades, nos enfocamos en la grandeza de Dios. Nos recuerda que no estamos solos, que Él sigue teniendo el control y que su amor por nosotros es inmutable. Además, la alabanza no solo impacta nuestra vida personal, sino también la de quienes nos rodean. Cuando alabamos a Dios en medio de nuestras pruebas, damos testimonio de su poder y amor a los demás. Nuestra actitud de fe puede inspirar a otros a confiar en Dios y a buscarle en sus propias dificultades. La alabanza nos une como comunidad, fortaleciendo la fe colectiva y recordándonos que somos parte del cuerpo de Cristo. Por otro lado, la alabanza no se limita a cantar himnos o levantar las manos en un servicio religioso. Se expresa en nuestra vida diaria a través de nuestras acciones, palabras y actitudes. Cuando vivimos con gratitud, cuando servimos a los demás con amor y cuando enfrentamos los desafíos con confianza en Dios, estamos alabándole con nuestra vida. La alabanza es una postura del corazón, una decisión consciente de honrar a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Por eso, aunque haya momentos en los que nos sintamos desanimados o tentados a dudar, recordemos que la alabanza es un arma espiritual poderosa.
Nos fortalece, nos llena de esperanza y nos acerca más a Dios, recordándonos que Él sigue obrando, incluso cuando no lo vemos. Alabar a Dios en todo tiempo no significa ignorar el dolor o negar la realidad de nuestras circunstancias, sino más bien elegir confiar en su poder y fidelidad a pesar de lo que sentimos o vemos. La fe se fortalece cuando decidimos alabar a Dios incluso en medio de la incertidumbre, el sufrimiento y las pruebas. A través de la alabanza, expresamos nuestra confianza en que Dios está en control y que su voluntad es perfecta, aun cuando no comprendamos el propósito de lo que estamos viviendo. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de personas que escogieron la alabanza como una respuesta de fe. Job, a pesar de perderlo todo, su familia, su riqueza y su salud, se postró en tierra y adoró a Dios diciendo, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Su alabanza no fue una negación de su dolor, sino una declaración de su confianza en Dios. Otro ejemplo poderoso es el de Pablo y Silas, quienes fueron encarcelados injustamente por predicar el Evangelio. En lugar de lamentarse o desesperarse, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios en la medianoche, Hechos 16:25. Su alabanza no solo fortaleció su propia fe, sino que también impactó a los demás prisioneros y, finalmente, llevó a la conversión del carcelero y su familia. Este relato demuestra que cuando elegimos alabar a Dios en medio de las adversidades, su poder se manifiesta de maneras que van más allá de nuestra comprensión. La alabanza nos ayuda a mantener nuestra mente y nuestro espíritu alineados con la verdad de Dios, en lugar de dejarnos arrastrar por nuestras emociones o las circunstancias externas. Muchas veces, nuestra reacción natural ante el sufrimiento es quejarnos, preocuparnos o temer, pero cuando escogemos alabar, cambiamos el enfoque de nuestra situación a la grandeza de Dios. Es en esos momentos cuando recordamos sus promesas, su amor incondicional y su fidelidad a lo largo de la historia. Además, la alabanza nos llena de gozo y renueva nuestra esperanza. Aunque las circunstancias externas no cambien de inmediato, nuestro interior se transforma cuando decidimos alabar. El gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza, Nehemías 8:10, y esa fortaleza nos permite seguir adelante con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros. La alabanza nos ayuda a mantener una actitud de gratitud y dependencia de Dios, reconociendo que Él es nuestra fuente de vida y sustento. Otro aspecto importante de la alabanza es que nos libera del peso de la ansiedad y el miedo. Cuando declaramos con nuestra boca las grandezas de Dios, nuestro espíritu se eleva por encima de las preocupaciones terrenales. Como dice Filipenses 4:6-7, cuando presentamos nuestras peticiones con acción de gracias, la paz de Dios guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La alabanza es, entonces, una llave que abre la puerta a la paz divina, incluso en medio de las tormentas de la vida. Por todo esto, alabar a Dios en todo tiempo es una decisión poderosa que transforma nuestra perspectiva, fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza. Aún en los momentos más oscuros, la alabanza nos recuerda que Dios sigue siendo digno de toda gloria y que su amor nunca nos abandona. El poder transformador de la alabanza en la vida del creyente. La alabanza no solo es una expresión de gratitud y confianza en Dios, sino que también tiene un impacto profundo en la vida del creyente. Es un acto espiritual que transforma nuestra manera de pensar, fortalece nuestra fe y nos permite experimentar la presencia de Dios de una manera más íntima. Cuando alabamos, no solo estamos proclamando la grandeza de Dios, sino que también estamos siendo transformados desde nuestro interior. Uno de los efectos más poderosos de la alabanza es que cambia nuestro enfoque. A menudo, cuando enfrentamos problemas, nuestra tendencia natural es centrarnos en las dificultades y en lo que nos falta. Sin embargo, la alabanza nos invita a dirigir nuestra atención hacia Dios, reconociendo que Él es más grande que cualquier situación que podamos enfrentar. Como dice el Salmo 34:3, engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre juntos. Cuando exaltamos a Dios, nuestra perspectiva cambia, y en lugar de ver problemas inmensos, comenzamos a ver la grandeza y el poder de nuestro Señor. Además, la alabanza tiene la capacidad de renovar nuestra mente. En Romanos 12:2, la Biblia nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. La alabanza es una de las maneras en que nuestra mente es renovada, porque nos ayuda a recordar quién es Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas.
Nos aleja del pesimismo y nos llena de esperanza y gozo, permitiéndonos vivir con una actitud de victoria en lugar de derrota. Otro aspecto fundamental de la alabanza es que nos acerca a la presencia de Dios. El Salmo 22:3 dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto significa que cuando alabamos, creamos un ambiente donde su presencia se manifiesta de manera especial. En esos momentos, podemos experimentar su paz, su amor y su consuelo de una forma tangible. No se trata solo de cantar o decir palabras bonitas, sino de abrir nuestro corazón a Dios y permitirle obrar en nuestra vida. Asimismo, la alabanza tiene un efecto liberador. En la Biblia vemos cómo, a través de la alabanza, muchas personas fueron liberadas de sus cadenas, tanto físicas como espirituales. Un ejemplo claro es el de Pablo y Silas en la cárcel. Mientras alababan a Dios, un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. Hechos 16, 25-26. Esto nos enseña que la alabanza tiene el poder de romper ataduras, traer libertad y abrir caminos donde parece que no los hay. Por último, la alabanza nos fortalece espiritualmente. Cuando alabamos, declaramos las verdades de Dios y afirmamos nuestra fe en su poder. Nos ayuda a recordar que no estamos solos y que Dios sigue siendo fiel en todo momento. Es un arma poderosa contra el desaliento, la duda y el temor. Por todo esto, la alabanza no es solo un acto externo, sino una herramienta espiritual que transforma nuestra vida, nos llena de gozo y nos acerca más a Dios. La alabanza no solo es una expresión de gratitud y adoración a Dios, sino que también es un arma espiritual poderosa en tiempos de adversidad. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el pueblo de Dios utilizó la alabanza en momentos de crisis, obteniendo victorias sobrenaturales y demostrando que cuando ponemos nuestra confianza en Dios y lo exaltamos en medio de las dificultades, Él actúa a nuestro favor. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia del rey Josafat en 2 Crónicas 20. Cuando una gran multitud de enemigos se levantó contra Judá, Josafat no recurrió a la fuerza militar ni a estrategias humanas, sino que buscó a Dios en oración y proclamó un ayuno en toda la nación. En respuesta, Dios le dio una estrategia inesperada. En lugar de enviar soldados al frente de la batalla, Josafat colocó a los cantores para que fueran delante del ejército, alabando y exaltando el nombre de Dios. Mientras ellos alababan, Dios mismo causó confusión entre los enemigos y los hizo destruirse entre sí. Esta historia nos enseña que la alabanza no es solo un acto de adoración, sino también una declaración de fe y una estrategia espiritual para vencer en tiempos difíciles. Otro relato poderoso de la Biblia que muestra el impacto de la alabanza en la adversidad es el de Pablo y Silas en la cárcel, Hechos 16, 25-26. A pesar de haber sido golpeados y encarcelados injustamente, ellos no se lamentaron ni se quejaron, sino que comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. En respuesta, Dios envió un terremoto que sacudió la prisión, abrió las puertas y rompió las cadenas de todos los prisioneros. Este evento no solo muestra el poder sobrenatural de la alabanza, sino que también destaca cómo ésta puede impactar a quienes nos rodean, pues el carcelero y su familia terminaron convirtiéndose al Señor. La alabanza en tiempos de dificultad no solo trae liberación, sino que también fortalece nuestra fe. Cuando enfrentamos problemas, es fácil enfocarnos en lo que está mal y permitir que el miedo y la duda tomen control. Sin embargo, cuando alabamos a Dios en medio de la prueba, estamos declarando que confiamos en Él, que creemos en su fidelidad y que sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Es una forma de rendir nuestras cargas a Dios y recordar que su poder es mayor que cualquier circunstancia. Además, la alabanza nos ayuda a mantener una actitud de gozo y esperanza. En Filipenses 4:4, Pablo nos exhorta, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No dice que debemos alegrarnos solo cuando todo va bien, sino siempre, porque nuestra alegría no depende de las circunstancias, sino de Dios. La alabanza nos permite mantener el gozo incluso en medio de las pruebas, pues nos enfoca en la grandeza y bondad de Dios en lugar de nuestras dificultades. Por todo esto, la alabanza es un arma poderosa en la batalla espiritual. Nos permite experimentar la paz de Dios, nos fortalece en la fe y abre el camino para que su poder se manifieste en nuestras vidas. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario.
Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La alabanza no solo tiene un impacto en el ámbito espiritual y en las circunstancias externas, sino que también transforma el corazón del creyente. Cuando una persona aprende a vivir en una actitud constante de alabanza, su manera de pensar, sentir y actuar cambia de manera significativa. Esto se debe a que la alabanza nos conecta con la presencia de Dios, renovando nuestra mente y alineando nuestro corazón con su voluntad. Uno de los efectos más poderosos de la alabanza es que nos ayuda a desarrollar un corazón agradecido. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta o en los problemas que enfrentamos, la alabanza nos lleva a reconocer las bendiciones de Dios en nuestra vida. La Biblia nos exhorta a dar gracias en todo, como dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta actitud de gratitud no solo nos llena de paz, sino que también nos ayuda a ver la vida desde una perspectiva diferente, centrándonos en lo bueno en lugar de lo negativo. Otro aspecto transformador de la alabanza es que nos libera del temor y la ansiedad. Cuando pasamos por momentos difíciles, es natural sentir miedo o preocupación. Sin embargo, cuando alabamos a Dios, estamos declarando que confiamos en Él y en su soberanía. La alabanza nos recuerda que Dios es más grande que cualquier problema y que su fidelidad nunca falla. Filipenses 4:6-7 nos anima a no angustiarnos por nada, sino a orar y dar gracias a Dios, prometiendo que su paz guardará nuestros corazones y pensamientos. Además, la alabanza nos ayuda a mantener una actitud de humildad. Al exaltar a Dios y reconocer su grandeza, nos damos cuenta de nuestra dependencia de Él. Nos alejamos del orgullo y la autosuficiencia, entendiendo que todo lo que tenemos y somos proviene de su gracia. Esto nos lleva a vivir con un corazón más humilde y dispuesto a seguir la dirección de Dios en cada área de nuestra vida. La transformación del corazón a través de la alabanza también se refleja en nuestras relaciones con los demás. Una persona que alaba a Dios de manera constante tiende a ser más amorosa, paciente y compasiva. La alabanza llena nuestro interior de la presencia de Dios y nos ayuda a reflejar su amor en nuestras interacciones diarias. Como dice Efesios 5:19-20, debemos hablar entre nosotros con salmos e himnos espirituales, cantando y alabando a Dios con gratitud. Finalmente, la alabanza despierta en nosotros un anhelo más profundo por Dios. Mientras más adoramos y exaltamos su nombre, más deseamos estar en su presencia. La alabanza nos lleva a una comunión más íntima con Dios y nos ayuda a crecer espiritualmente. Es una herramienta que nos transforma desde adentro, moldeando nuestro carácter y alineándonos con la voluntad divina. En conclusión, la alabanza no solo es una expresión externa de adoración, sino un medio por el cual Dios cambia nuestro corazón. Nos llena de gratitud, nos libera del temor, nos hace humildes, fortalece nuestras relaciones y nos acerca más a su presencia. Vivir una vida de alabanza es experimentar una transformación continua que nos lleva a reflejar cada día más el carácter de Cristo. La alabanza no solo transforma el corazón del creyente, sino que también es una poderosa arma espiritual en la batalla contra las fuerzas del mal. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de cómo el pueblo de Dios utilizó la alabanza como un medio para obtener la victoria en momentos de crisis y guerra espiritual. Alabar a Dios no es solo un acto de gratitud o adoración, sino que también tiene el poder de derribar fortalezas y traer liberación. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el relato de Josafat en 2 Crónicas 20. Cuando el rey Josafat se enfrentó a un ejército poderoso y se sintió sin recursos humanos suficientes para vencer, en lugar de recurrir a estrategias militares convencionales, buscó a Dios en oración y proclamó un ayuno en todo Judá. Dios le respondió diciendo que no temiera ni se desalentara, porque la batalla no era de ellos, sino del Señor. Como parte de su estrategia, Josafat puso cantores delante del ejército para que alabaran a Dios mientras marchaban hacia la batalla. Al hacerlo, Dios mismo intervino y confundió a sus enemigos, quienes terminaron destruyéndose entre sí. Este pasaje nos enseña que la alabanza activa el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando alabamos en medio de nuestras dificultades, estamos reconociendo que Dios es más grande que cualquier problema y que confiamos en su intervención. La alabanza no es simplemente una reacción a la victoria, muchas veces, es el medio por el cual la victoria llega.
Otro ejemplo poderoso de la alabanza como arma espiritual lo encontramos en Hechos 16, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente en Filipos. En lugar de quejarse o desesperarse, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. En respuesta, ocurrió un gran terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. La alabanza no solo los liberó físicamente, sino que también impactó a los demás prisioneros y al carcelero, quien terminó convirtiéndose al Señor junto con toda su familia. Este relato nos muestra que la alabanza no solo libera a quien la practica, sino que también tiene el poder de impactar a quienes nos rodean. Cuando decidimos alabar a Dios en medio de la adversidad, estamos demostrando una fe que puede inspirar a otros a acercarse a Él. La alabanza también es una forma de resistir al diablo. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Una de las formas más efectivas de resistir al enemigo es mantener una actitud de alabanza, ya que esto impide que el desánimo, el temor y la duda tomen control de nuestra vida. En conclusión, la alabanza es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para enfrentar los desafíos espirituales. No solo nos fortalece, sino que también activa el poder de Dios en nuestras circunstancias, trae liberación y transforma nuestro entorno. Al entender la alabanza como un arma espiritual, podemos vivir con mayor confianza y victoria en nuestra vida cristiana. La alabanza no solo es un acto de adoración a Dios, sino también un instrumento poderoso que transforma el corazón del creyente. Cuando una persona decide alabar a Dios con sinceridad, experimenta un cambio interno que le permite crecer espiritualmente, fortalecer su fe y alinearse con la voluntad divina. A través de la alabanza, el corazón se llena de gratitud, confianza y gozo, lo que permite superar las dificultades con una perspectiva renovada. Uno de los principales efectos de la alabanza en el corazón humano es la renovación de la mente. En Romanos 12:2, Pablo exhorta a los creyentes a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de su entendimiento. La alabanza juega un papel clave en este proceso, pues cuando exaltamos a Dios, estamos poniendo nuestra atención en su grandeza y poder en lugar de enfocarnos en nuestras preocupaciones y problemas. Esto cambia nuestra manera de pensar y nos ayuda a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Además, la alabanza nos ayuda a desarrollar un corazón agradecido. La gratitud es una de las actitudes más importantes en la vida cristiana, ya que nos permite reconocer la fidelidad de Dios en todo momento. Cuando alabamos, estamos declarando nuestra confianza en que Dios es bueno, independientemente de las circunstancias. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el Salmo 103, donde David comienza su canto diciendo: «Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre». A pesar de las dificultades que pudo haber enfrentado, David decidió alabar a Dios y recordar todos sus beneficios. La alabanza también fortalece la fe del creyente. En momentos de duda o prueba, alabar a Dios nos recuerda quién es Él y lo que ha hecho en el pasado. Esto nos da seguridad de que seguirá obrando a nuestro favor. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la historia de Abraham, quien, según Romanos 4:20, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A través de la alabanza, Abraham reafirmó su confianza en Dios, lo que le permitió recibir la promesa. Otro aspecto importante de la alabanza es su capacidad para traer sanidad al corazón herido. Muchas veces, el dolor, la tristeza o la ansiedad pueden afectar nuestra relación con Dios y con los demás. Sin embargo, cuando decidimos alabar, experimentamos el consuelo y la paz que solo el Señor puede dar. En Isaías 61:3, Dios promete dar óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. La alabanza nos ayuda a recibir este intercambio divino, permitiéndonos soltar nuestras cargas y recibir el gozo del Señor. En conclusión, la alabanza no solo honra a Dios, sino que también transforma nuestro corazón. Nos ayuda a renovar nuestra mente, fortalecer nuestra fe, desarrollar gratitud y encontrar sanidad en medio del dolor. Al hacer de la alabanza un estilo de vida, experimentamos una profunda transformación que nos acerca más a la presencia de Dios y nos capacita para vivir en victoria. La alabanza no solo es un acto de adoración, sino también un arma poderosa en la guerra espiritual.
A lo largo de la Biblia, vemos cómo la alabanza fue utilizada por el pueblo de Dios para obtener victorias sobrenaturales sobre sus enemigos. Cuando los creyentes alaban, están proclamando la grandeza de Dios, estableciendo su autoridad y debilitando las fuerzas del mal. La alabanza activa el poder de Dios en las batallas espirituales y permite que su presencia transforme el entorno. Uno de los ejemplos más impactantes de la alabanza como arma espiritual se encuentra en la historia de Josafat en 2 Crónicas 20. Cuando el rey de Judá se enfrentó a un gran ejército enemigo, su reacción no fue huir ni confiar en su fuerza militar, sino buscar a Dios en oración. Dios respondió con una estrategia inusual. En lugar de preparar soldados para la batalla, Josafat colocó a los levitas al frente del ejército para que cantaran y alabaran a Dios. Mientras ellos declaraban: «Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre», el Señor causó confusión en el campamento enemigo, y los ejércitos se destruyeron entre sí. La victoria de Josafat fue lograda no con armas humanas, sino con la alabanza. Otro ejemplo significativo se encuentra en el libro de Hechos 16, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el Evangelio. En lugar de lamentarse o quejarse, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios en medio de la prisión. Su alabanza provocó un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, abrió las puertas y rompió sus cadenas. Este evento no solo los liberó físicamente, sino que también llevó a la salvación del carcelero y su familia. La historia demuestra que la alabanza tiene el poder de traer libertad en medio de cualquier cautiverio, ya sea físico, emocional o espiritual. La alabanza también desarma los ataques del enemigo y fortalece al creyente. En Efesios 6, Pablo describe la armadura de Dios, y aunque no menciona la alabanza específicamente, esta se puede considerar una extensión del arma de la oración. Cuando alabamos, declaramos la soberanía de Dios y su victoria sobre el mal. Esto impide que el enemigo siembre miedo, desesperanza o incredulidad en nuestro corazón. La alabanza nos ayuda a mantenernos firmes en la fe y a recordar que, en Cristo, ya somos más que vencedores. Además, la alabanza cambia la atmósfera espiritual. En 1 Samuel 16, cuando el rey Saúl era atormentado por un espíritu maligno, David tocaba el arpa y alababa a Dios, y el espíritu huía de Saúl. Esto nos muestra que la alabanza tiene el poder de disipar la opresión espiritual y traer paz y libertad. En conclusión, la alabanza no es solo una expresión de adoración, sino un arma poderosa que Dios nos ha dado para vencer las adversidades. A través de ella, se liberan victorias, se rompen cadenas y se establece la presencia de Dios en medio de cualquier situación. La alabanza no solo impacta el entorno espiritual y combate al enemigo, sino que también tiene un profundo efecto en la transformación personal del creyente. A lo largo de la Biblia, vemos cómo la alabanza cambia corazones, renueva la mente y fortalece la fe. Cuando alabamos a Dios, nuestra perspectiva cambia, alejándonos de la preocupación y acercándonos a la confianza en Él. La alabanza nos ayuda a recordar quién es Dios y lo que ha hecho, lo que a su vez nos permite vivir con una fe más firme y una esperanza renovada. Uno de los efectos más poderosos de la alabanza es su capacidad para traer gozo y paz. En Filipenses 4:4, Pablo nos exhorta a regocijarnos en el Señor siempre, sin importar las circunstancias. Este principio se hace aún más poderoso cuando recordamos que Pablo escribió estas palabras mientras estaba en prisión. A pesar de las dificultades, su gozo no dependía de su situación externa, sino de su relación con Dios. La alabanza nos ayuda a experimentar este gozo inquebrantable, ya que nos recuerda que Dios sigue estando en control y que su amor por nosotros es inmutable. La alabanza también tiene el poder de renovar nuestra mente y transformar nuestros pensamientos. En Romanos 12:2, se nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Cuando alabamos a Dios, dirigimos nuestra atención a su grandeza en lugar de enfocarnos en nuestras preocupaciones. Esto nos ayuda a desarrollar una mentalidad de fe y gratitud en lugar de una actitud de queja o desánimo. La alabanza cambia nuestra manera de pensar y nos ayuda a alinear nuestra mente con la verdad de Dios. Otro aspecto transformador de la alabanza es su capacidad para fortalecer la fe. En momentos de incertidumbre o prueba, la alabanza nos recuerda el carácter fiel de Dios y su historial de provisión y cuidado. En Salmo 103:2, David nos exhorta: bendice,
alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La alabanza nos ayuda a recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que fortalece nuestra confianza en que Él seguirá obrando en el presente y el futuro. Además, la alabanza nos ayuda a desarrollar una actitud de gratitud. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. La gratitud transforma nuestro corazón, alejándonos de la insatisfacción y llevándonos a reconocer la bondad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Al adoptar una actitud de alabanza y gratitud, nos volvemos más conscientes de las bendiciones de Dios, lo que a su vez nos llena de paz y contentamiento. En conclusión, la alabanza no solo es un acto de adoración, sino una herramienta de transformación personal. A través de ella, experimentamos gozo, renovamos nuestra mente, fortalecemos nuestra fe y cultivamos una actitud de gratitud. La alabanza nos ayuda a vivir una vida centrada en Dios, permitiendo que su poder transforme nuestro corazón y nuestra manera de vivir. La alabanza no solo transforma al creyente de manera individual, sino que también tiene un impacto poderoso en la comunidad de fe. Cuando los creyentes se unen en alabanza, se crea un ambiente donde la presencia de Dios se manifiesta de manera especial. La Biblia nos muestra múltiples ejemplos de cómo la alabanza comunitaria produce unidad, fortaleza y avivamiento espiritual. Uno de los aspectos más importantes de la alabanza en comunidad es su capacidad para unir a los creyentes. En Hechos 2, 46-47, se describe cómo la iglesia primitiva se reunía con un mismo sentir, alabando a Dios y gozándose juntos. Esta unidad en la alabanza fortalecía su fe y testimonio, atrayendo a más personas al Evangelio. Cuando una iglesia se reúne para exaltar a Dios, las diferencias personales se desvanecen y el enfoque se centra en Él, creando un vínculo espiritual profundo entre los creyentes. Además, la alabanza en comunidad trae fortaleza en tiempos de prueba. En Hechos 16:25, Pablo y Silas, encarcelados y con sus cuerpos adoloridos, comenzaron a cantar himnos a Dios. Su alabanza no solo fortaleció su propia fe, sino que también impactó a los otros prisioneros y llevó a la conversión del carcelero. Este relato demuestra cómo la alabanza compartida tiene el poder de transformar cualquier circunstancia, trayendo esperanza y renovación incluso en los momentos más oscuros. El poder de la alabanza en comunidad también se manifiesta en la liberación espiritual. En el Antiguo Testamento, vemos cómo el pueblo de Israel, bajo la dirección de Josafat, enfrentó a sus enemigos no con armas, sino con alabanzas. En 2 Crónicas 20:22, cuando comenzaron a cantar y a alabar, Dios puso emboscadas contra sus enemigos y les dio la victoria. Este evento es un recordatorio de que la alabanza no solo es un acto de adoración, sino también una estrategia espiritual que desata el poder de Dios en favor de su pueblo. Otro aspecto transformador de la alabanza comunitaria es su capacidad para traer avivamiento. A lo largo de la historia de la Iglesia, se han registrado múltiples avivamientos que comenzaron con reuniones de adoración intensa. Cuando el pueblo de Dios se humilla en alabanza y busca su rostro con sinceridad, el Espíritu Santo se mueve de maneras extraordinarias, renovando corazones y despertando un anhelo profundo por la presencia de Dios. Además, la alabanza en comunidad nos prepara para la eternidad. Apocalipsis 7, 9-10 describe una multitud de toda nación y lengua adorando juntos delante del trono de Dios. Cada vez que nos reunimos para alabar en la tierra, estamos participando en un anticipo de la adoración celestial. Este entendimiento nos ayuda a valorar aún más la importancia de alabar a Dios junto con otros creyentes. La alabanza no es solo una expresión individual de fe, sino un pilar fundamental en la vida de la Iglesia. A través de ella, se fomenta la unidad, se fortalece la fe, se experimenta liberación y se enciende el fuego del avivamiento. Cuando los creyentes entienden y practican el poder de la alabanza en comunidad, la Iglesia se convierte en un reflejo vivo del reino de Dios en la tierra. La alabanza es una herramienta poderosa que transforma vidas, une corazones y nos acerca más a la presencia de Dios. No es solo una acción, sino una actitud que nos permite experimentar su amor, su paz y su poder en cada momento de nuestra vida. Cuando alabamos juntos, fortalecemos nuestra fe y creamos un ambiente donde el Espíritu Santo se mueve con libertad. Te invito a reflexionar, ¿cómo has experimentado el poder de la alabanza en tu vida?
¿De qué manera puedes hacer de la adoración una parte más profunda de tu caminar con Dios? No olvides que cada vez que alabas, estás declarando la grandeza de Dios y activando su poder en tu vida y en la comunidad. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, no te vayas sin dejar tu apoyo. Dale like, comenta tu experiencia, suscríbete para más contenido edificante y comparte con otros para que más personas sean alcanzadas y transformadas por el poder de la alabanza. Sigamos creciendo juntos en la fe.